Hola, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez, juntitos. Hoy vamos a hablar de un tema desde la óptica budista, otra vez. Los budistas lo llaman de sangye, que quiere decir nada más que arrepentimiento, pero un profundo arrepentimiento. Se dice, ellos dicen, los budistas, que a través de un profundo arrepentimiento no volvés más a repetir lo mismo. Ya volvemos. Ahora la madre para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. Bueno, acá estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, que es el sangye, que quiere decir arrepentimiento profundo desde la óptica budista. Está con nosotros otra vez doctora Mabel Alarcón y ella nos va a explicar cómo es eso. Me pareció muy interesante, doctora Mabel. Antes que más nada, gracias por estar con nosotros otra vez. Por favor. Me pareció tan fuerte lo que me dijiste, que cuando uno, la única forma de que uno no vuelva a repetir el mismo error es un profundo arrepentimiento, porque a veces, viste que muchas veces una persona no consigue salir de un círculo vicioso, comete un error y dice, esto no lo hago más, porque a veces hasta se dio cuenta que se perjudicó a alguien, pero parece que por fuerza de las circunstancias o falta de fuerzas internas, lo vuelve a repetir. Es como dice que el ser humano es el único animal que tropeza en la misma piedra varias veces. Y entonces el arrepentimiento profundo, me decías, que hace con que no lo vuelvas más. En realidad, para que exista sangre, seguramente la persona transitó por ese sufrimiento varias veces y de diferentes formas, pero siempre el mismo, ¿sí? Entonces, dentro de los conceptos budistas está este concepto de profundo arrepentimiento, que en realidad es cuando uno se da cuenta, se despierta a esa realidad de que está sufriendo y de que no cambian las circunstancias. Por ejemplo, me puedo dar un ejemplo, había alguna vez una persona, un señor, un muchacho, que tenía graves problemas familiares, ¿sí? Y tantos problemas familiares tenía y no los podía cambiar nunca, aún practicando. Entonces un día sintió la necesidad de transformar eso porque era como que estaba en su hogar y no era feliz. Entonces un día se decidió a transformar eso. Y bueno, a raíz de invocar la Daimoku y de desafiarse en su práctica, de repente comprendió por qué sufría tanta desarmonía en su hogar. Porque había peleas, se llevaba con el padre, muy mal, pero muy, muy mal, que siempre terminaba, ¿para qué quiero vivir? Que pasa casi siempre eso, ¿no? Entonces, este gran sufrimiento lo llevó a preguntarse por qué siempre me pasa lo mismo. Y entonces, a través de la invocación, se dio cuenta de que había una causa dentro de su vida que hacía que estuviera en desarmonía con su padre, que generalmente es el entorno más cercano con el que más, digamos, sufrimos, ¿no? Entonces esa causa se dio cuenta, por ejemplo, que tenía rencor hacia su padre, ¿sí? El rencor dentro del budismo, dentro de lo que se llama las 14 calumnias. ¿Cuántas veces nosotros entendemos las cosas o las malentendemos, tenemos una falsa creencia sobre determinadas cosas y
siempre juzgamos las situaciones parecidas a las que creemos como algo determinado, las calificamos y nos llenamos de esos sentimientos negativos, por ejemplo, en este caso el rencor. ¿Sí? Una cosa son las 14 calumnias, una cosa son los 10 estados. Yo me puedo pelear, viste, con alguien y se terminó ahí. Pero otra cosa que después de esa pelea a mí me genera ese sentimiento de odio, de rencor, los celos, es otra de las tantas calumnias, viste, O sea, aversión, o asimismo, profundamente hablando, dentro del budismo sería como desconocer a Nam-myoho Renge Kyo. ¿Sí? Ay, yo quería que vos diera una breve pasadita, explicarnos qué son las 14 calumnias. Bueno, las 14 calumnias son precisamente lo que estaba diciendo, no te voy a decir algunas, pero por ejemplo las más comunes, rencor, Oh, el odio, suficiente, ya con estas dos ya mató la humanidad. los celos, Lo sé. que desde chicos somos celosos, ¿no? ¿De dónde nacen los celos? Y bueno, todo eso nace de nuestra propia impureza y de que nosotros, de nuestra falta de conexión con nuestra budeidad, porque precisamente cuando uno vive en un estado bajo de vida, por ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, todo esto va generando este tipo de cosas, los celos, la envidia, el rencor, el odio, te voy a matar, este tipo de cosas. Y eso uno no se da cuenta, pero hay veces lo que te diga otra persona no es el amor, sino es el odio. Entonces, pero el odio en el fondo es precisamente la causa de desamor. La causa de desamor tiene a su vez que ver ¿con qué? Con la falta de apreciación hacia la propia esencia de la vida de uno. ¿sí? Concientización, yo no quiero adentro míos sentimientos tan pesados, tan Pero densos. existen y están y forman parte de la oscuridad. Así como tenemos la budeidad, está la parte oscura de nuestra vida, todo como el yin y el yang, ¿viste? Está ahí. Sí. Pero a través del profundo arrepentimiento, ¿sí? Es lo que se llama sangue, de decir esto no lo voy a volver a repetir más, uno puede tomar la decisión. En realidad en budismo se habla de determinar que nunca más en mi vida voy a expresar esto, porque en definitiva quien odia a una persona, quien tiene rencor a esa persona, lo único que está haciendo es atacar la dignidad de la vida de esa persona. Entonces, así como yo ataco la dignidad de la vida de otra persona, es porque también mi dignidad de la vida está en esa misma condición. ¿Sí? Yo no estoy cuidando mi propia dignidad. Claro, porque falta Qué la apreciación de uno mismo. Es un ¿no? efecto de espejo, ¿no? Si yo estoy hiriendo la dignidad de la vida del otro, automáticamente yo estoy hiriendo la mía, ya está más querida. Y claro, porque uno entra en ese circuito de malas causas, ¿no? Malas causas, malos efectos y sufrimiento. Yo no me permito ser irascible, yo no me permito ser una agresora del otro, es cuidar su calidad de persona. Claro, por eso cuando uno se despierta a una verdad, uno puede manifestar su budeidad, desde ese estado uno realmente ve la vida como es y tal cual es y puede tomar esa profunda determinación de nunca más. Pero eso no quiere decir que por ahí no lo vuelvas a repetir, porque habíamos dicho que la vida está siempre fluctuando. Sí. Entonces es posible que por cuestiones de tendencia, la vez pasada hablamos de karma presente, karma del pasado, del futuro lejano, karma futuro, bueno, todo esto confluye en un momento de la vida. Entonces, si uno puede mantener su vida en un buen estado de vida, como hablábamos recién, ¿viste? Por eso está la práctica budista, para poder mantenerse en un buen estado de vida. Entonces, de esa manera uno puede ir monitoreando la vida de uno para no volver a cometer algunos errores. Los errores tienen que ver con las falsas creencias. Muchas veces uno cree mal acerca de cualquier cosa de la vida. El amor, por ejemplo, es un punto álgido en la vida de una persona. Tener un mal concepto del amor hace que uno tenga malas relaciones, no una cuestión armoniosa con respecto al amor. Un falso concepto trae un resultado falso también. Y por ende no trae armonía a la vida. ¿Sí? No hay una felicidad absoluta. Precisamente la vez pasada hablábamos sobre la budeidad, ¿no? El estado de budeidad es ese estado de felicidad absoluta, pero yo no puedo ser feliz si daño a otro, yo no puedo ser feliz si en mi entorno
causa infelicidad. Como es toda una cosa, ¿no? Claro. Una cosa, o sea, el budismo parece como un montón de conceptos, pero en realidad todo es uno. Todo vuelve a su lugar, ¿no? El arrepentimiento, para que acontezca un arrepentimiento en la vida de una persona, ella tiene que haber antes se dado cuenta, ella tiene que darse cuenta para arrepentirse, si no, ella no se arrepiente. El darse cuenta sería el paso anterior. En realidad sí, porque cuando las cosas no se resuelven, ¿sí? Si siempre estoy repitiendo lo mismo, ya sea, qué sé yo, muchas veces pasa, viste, en las parejas, ¿no? Cuando la pareja, siempre repito, ya sea por Juan Pedro, ¿no? O como se llame, pero siempre de alguna manera tiene el mismo color la situación. Entonces ahí es en donde realmente uno analiza y dice, pero ¿por qué esto? Bueno, porque siempre sabemos cuál es, ¿no? El por qué es nuestro karma, pero el karma tiene una causa. Entonces la causa es donde nosotros podemos ver, entonces podemos ver a través de la práctica budista. Entonces, a medida que vamos entrando en esta gimnasia, nos vamos dando cuenta y entonces ahí podemos despertar. El sufrimiento tiene esa misión de despertar. Lo que a veces hablamos del destino o el karma o ese karma inmutable. Inclusive la vez pasada que habíamos hablado sobre karma inmutable, un profundo arrepentimiento puede transformar el karma inmutable. Yo voy de vuelta, pero yo, Cristina, estoy girando en torno de... Es que esto gira y gira. De la causa del arrepentimiento, porque hay personas que están tan empecinadas y no se arrepienten porque tienen una convicción de que hizo lo que tenía que hacer, lo correcto, que estaba se defendiendo y con tanto de defenderse que le importa el resto del mundo y las consecuencias de lo que hizo. Entonces, donde apunto es, ¿será que a través de las consecuencias de una actitud, vamos a decir, no correcta, cuando ella ve, de alguna forma, en algún momento, ve lo que ella generó, lo que ella causó, y se espanta, dice, yo generé este sufrimiento en esta persona, en mi propia vida, o sea, yo y mi entorno, cuando ella se asusta con lo que hizo, puede ser que es de ahí que nazca el arrepentimiento de decir, no quiero más hacer esto no voy a hacer. Y en realidad sí, porque ese mismo sufrimiento está llevando a ese despertar. Por eso el sufrimiento, bueno, está la decisión, la determinación. ¿Sí? En el budismo no se habla tanto así de culpabilidad, sino de causalidad. ¿Sí? No hay culpa, sino causa. ¿Sí? Y en realidad hay arrepentimiento, pero también hay determinación a partir de ahora. ¿Sí? No es que voy a hacer mea culpa por las cosas que ya hice, pero yo puedo tomar a partir de ahora esa decisión, ¿sí? Pero es obvio que si yo no transito el camino de la práctica budista, no voy a conocer esto que se llama, estamos hablando ahora, arrepentimiento profundo para transformar mi vida o mi destino o mi karma. Porque en realidad estamos tratando de transformar el karma que no nos gusta, lo que es negativo. Sí. ¿Sí? Okay, pero es necesario ese sufrimiento a veces para despertar. A veces el sufrimiento es necesario. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro tema de hoy, que es el arrepentimiento profundo. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución. Y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermokiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermokiss y vamos a dormir tranquilos. Acá estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, el arrepentimiento profundo. Entonces yo estaba preguntando a Mabel el siguiente,
Después de un profundo arrepentimiento, ¿qué viene? La determinación. ¿Un cambio de actitud? Primero la determinación, sí, porque uno se da cuenta lo que ha hecho y entonces, o la causa de su sufrimiento y determina no volver a repetirlo. Pero a eso después va acompañado con su cambio de actitud. Porque es evidente que quien cambia de actitud, ¿sí? Quien se dio cuenta de algo, va a cambiar su corazón, ¿sí? Para con la otra persona. En el caso que te cuento, por ejemplo, de este muchacho, que de repente tenía tantos problemas con el papá, entonces él se dio cuenta que tenía mucho rencor, porque en muchas cosas él creía que quería tener un padre así, porque quería tener un padre parecido a aquel o tal cual persona, y el papá no le resultaba tal cual como él quería, ¿no? Me acuerdo que en su experiencia que me contó, se dio cuenta, primero de todo, que papá era un ser humano, ¿sí? Tan ser humano como él. Segundo, que había tenido sus sufrimientos y sus limitaciones, y se dio cuenta también que no podía ser su papá de otra manera para que él lo acepte. Y a partir de ahí cambió su actitud y su amor hacia su padre. Entonces, al cambiar esa actitud hacia su padre también, hizo que su relación fuera armónica. En este caso, vamos a decir, después del arrepentimiento vino un cambio de actitud muy positivo. Positivo, sí. Porque se escucha a veces decir de personas que después de un profundo arrepentimiento entró en desesperación porque ponen las manos en la cabeza, tiran los pelos y dicen ¿qué? Y sí, muchas veces, en algunos casos no hay marcha atrás. Entonces se desespera. Y donde se dice que el desespero porta para errores más grandes todavía. No, en ese sentido no. Una cosa es entender la vida, es decir, yo desde ese estado, y otra cosa es entenderlo desde mi estado de budeidad. O sea, esto va de las manos a un estado elevado de vida. Quien se da cuenta de lo que tiene que transformar, o tiene que cambiar, no puede ser que sufra, llore por lo que obviamente se da cuenta, porque dice, ¿qué hice? Según la gravedad de lo que hizo. Pero también esa determinación tiene que ver, esa determinación de no volver a repetir eso, tiene que ver también con la determinación de ser feliz, la determinación de cambiar su vida, otra actitud frente a la vida, ¿sí? Nunca va a volver para atrás para un estado de sufrimiento. No, eso ya sería, no tiene nada que ver con el estado de Buda, ¿sí? Porque es evidente porque si uno siente, comprende y determina, también determina la felicidad y su felicidad y siente felicidad. No puede haber felicidad y sufrimiento, no son cosas que estén juntas. Felicidad es igual a felicidad, sufrimiento igual a sufrimiento. No puede tirar para atrás, como quien dice. Siempre la vida progresa, evoluciona, de eso se trata. ¿Sí? Así, de la manera como hablas, decidir ser feliz. Parece ser tan fácil decir, yo de ahora por adelante voy a ser feliz, como obviamente cuando uno quiere ser feliz uno va a actuar, a hacer de todo en sus causas que sean buenas para que los efectos sean buenos. Primero de todo porque cambia el corazón, o sea, precisamente al cambiar el corazón cambia el entorno, ¿sí? Porque uno se dirige de otra manera, tiene otra actitud y entonces cambia naturalmente la situación. No es que hubo un milagro, uy, ¿qué pasó? ¿No? Frotamos la lámpara de Dina y aparecieron las cosas. Claro. No, cambió uno. Sí, es lo que a veces, como tú decías, decido ser feliz, parece que no es tan fácil. ¿Qué pasa cuando la persona lo que más quiere, obviamente, es ser feliz, librarse de una situación que le causa sufrimiento y no está consiguiendo ver cuál es la causa del sufrimiento? ¿Qué tiene ella que hacer delante de esta ceguera que no la deja ver? Bueno, en realidad siempre terminamos en lo mismo, siempre oramos, ¿no? Orar y sí, claro. Conseguir ver. Sí, se va a ver seguro. En algún momento ella va a poder romper esta pared que le impide. En realidad sí, pero Nam-myoho Renge Kyo es la frase con la cual uno invoca o ora. Entonces
Nunca nadie que ha invocado o ha orado Nam-myoho Renge Kyo vuelve a ser igual a ese momento. Nadie se baña en las mismas aguas del río. Nunca volverás a ser el Buda. El Buda Nichiren dice que no ha conocido persona que haya invocado Nam-myoho Renge Kyo y haya vuelto a ser igual. Entonces, por más que en algún momento de la vida dejase de invocar, seguramente no va a ser igual. No va a ser igual. Yo voy a volver un poquito allá en las 14 calumnias, porque son sentimientos muy fuertes, de rencor, resentimiento. Obvio. Después del... Y sobre todo la falsa creencia. La falsa creencia, o por ejemplo, quien conoce Nam-myoho Renge Kyo, decir que bueno, eso no vale para nada. Eso también es una gran calumnia. Primero hay que conocer para después decir si sirve o si no sirve. Hablar con conocimiento de causa. En realidad sí. Ajá. Después del profundo arrepentimiento, ¿qué pasa con las 14 calumnias? No, ya no tiene más tanta fuerza en tu vida. Eso sigue estando porque la oscuridad de la vida está con nosotros como el yin y el yang, ¿viste? La parte iluminada y la parte oscura siempre está. Así que por eso siempre se está orando para poder mantener un buen estado de vida. No significa que uno de repente, bueno, no. La tendencia de la vida es una lucha constante para ser un buen ser humano, ¿no? Entonces, pero es cierto que si uno realmente tiene esa decisión de ser buena persona, entonces es lógico que vaya puliendo poco a poco esto y sepa detectar en cualquier momento qué es lo que uno está haciendo. Para eso también sirve la oración, para que uno pueda ir detectando qué es lo que está operando, qué tendencias se está marcando, ¿no? Estoy así como, ¿no? Estoy en estado de éxtasis y entonces de repente lo veo todo color rosa, pero no veo nada de lo que pasa a mi alrededor, ¿sí? Bueno, en realidad para eso sirve la oración, la práctica que hablábamos la vez pasada, para poder ir monitoreando como dice en este mar, ¿no? A través del barco que es Nam-myoho Renge Kyo, vamos navegando el mar de la vida, ¿sí? O sea, que después del arrepentimiento hay que seguir trabajando. Sí, por supuesto. El orar es constante, o sea, la autoobservación es constante, el darse cuenta a cada instante. Cuanto más se da cuenta, más se mejora, más se avanza. Sí, si uno quiere. Porque está en la decisión de las personas, uno quiere una cosa, no quiere otra. Hay una frase de John Kennedy, que dice, el hombre puede ser tan grande cuanto él quiera. Así es, así es. Y también hay una frase de un autor que yo no conozco y ahora que estamos terminando el año, ¿no? Es que decía que, bueno, que uno realmente podía decir que había tenido éxito en el año que transcurrió si había podido ser mejor persona que cuando comenzó el año. Entonces, realmente muchas veces esas improntas no se tienen en cuenta en el mundo que vivimos, porque todo tiende al consumismo, al materialismo, pero en realidad muchas veces se olvida el ser humano en su parte espiritual, que es la base o la raíz de todo lo que manifestamos en el exterior. Así que tenemos todas las armas para poder manifestar lo mejor. Todo depende de la decisión de cada uno y eso es lo que siempre se remarca dentro de lo que es el budismo, la decisión. Esa decisión realmente de triunfar como ser humano o ser derrotados. Pero para eso primero uno tiene que triunfar sobre sí mismo. Vamos a una pequeña pausa. Dale. Y ya volvemos con este tema de hoy, que es el arrepentimiento profundo. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución.
vuelta con nuestro tema de hoy, que es el arrepentimiento profundo con doctora Mabel Alarcón. Doctora Mabel, ahora antes de irnos al corte habías dicho una cosa que me dejó pensando, que uno elige entre ser un derrotado, un desdichado, y uno elige entre ser un victorioso, un dichoso. Ahí vamos a llegar al conjunto de valores que hablábamos anteriormente, ¿no? Las creencias equivocadas, porque a veces pensamos que ser un victorioso, eligiendo un camino, te va a llevar a una gran victoria, y te encontrás con un resultado que no era nada de lo que pensaba. Bueno, pasa eso, ¿sí? ¿A quién no le pasa? Sí, entonces, ¿cómo darse cuenta de que la decisión que estás tomando realmente te va a hacer victorioso o no? ¿Qué es ser un victorioso en la vida? Bueno, para empezar, en realidad todos sabemos lo que es la victoria, lograr lo que uno quiere, las metas que uno quiere. Muchas veces, las metas que nosotros tenemos en realidad se basan en creencias falsas que tenemos acerca de determinada cosa, ¿sí? Entonces uno traza una vida en base a una base falsa, lo hace todo perfecto, pero después se da cuenta que falta algún ingrediente. Entonces la vida es tan misericordiosa que de repente aparecen esas lucecitas que te dicen, acá estamos haciendo agua, y entonces ese sufrimiento hace que uno se retrotraiga o reflexione y diga, bueno, pero esto no era tan así. Yo me acuerdo cuando el maestro de ustedes, da Isaac Liquida, dijo que, por ejemplo, el éxito es malo cuando esto es solo el fin, cuando uno busca el éxito por el éxito, sin un fin noble, sin un objetivo útil a los demás. Bueno, por eso creo que hablamos al principio, era cuando hablamos de la práctica era para uno y para los demás, ¿no? Entonces, quien puede elevar su estado de vida seguramente va a contemplar el hecho de que su entorno también pueda ser feliz. Es evidente que el éxito o el fracaso tiene que ver con cada cosa de la vida, porque uno puede ser, en realidad el mayor éxito que existe en la vida es el hecho de poder darse cuenta y luchar y triunfar sobre sí mismo, ¿sí? Sobre esas cuestiones negativas que hacen que uno repita situaciones que lo hagan sufrir. Ahora, es obvio que el éxito trae felicidad, no puede traer sufrimiento. Si trae sufrimiento es porque ese éxito evidentemente no tenía una causa realmente de felicidad. O una causa noble para Claro, los es lo que demás. nosotros creemos que lo que es el éxito, ¿no? Entonces, muchas veces, qué sé yo como chica, ¿no? De repente puedo pensar, no, porque ese chico y es para mí, ese tipo de cosas, y no veo más que eso, y ese pensamiento, y de repente, por ahí no es lo que yo pienso, sin contemplar ni la vida del otro y sin contemplar absolutamente nada. Entonces, ese empecinamiento hace que realmente me equivoque. Y busque un fin que no era. Un fin por el fin mismo, y no era la felicidad. Y no era la felicidad. Ok. Y para esto es necesario valores. Sí. Bueno, nos quedamos por acá. Nuestro tema de hoy fue el arrepentimiento profundo con doctora Mabel Alarcón. Gracias. Te agradezco mucho por haber venido. No, gracias a vos, realmente. Y nos vemos en nuestros próximos programas.
casa de Carlos Paz. Te juro, viste qué fuego, mira, encendida. Contame cómo la pasaste ahí arriba de la pasarela, Divina. Buena onda con el intendente. Sí, divino, porque la verdad que acá todo es para sumar, Sí. ¿entendés? Bueno, acá estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, que es el Sangye, que quiere decir arrepentimiento profundo desde la óptica budista. Está con nosotros otra vez doctora Mabel Alarcón y ella nos va a explicar cómo es eso. Me pareció muy interesante, doctora Mabel. Antes que más nada, gracias por estar con nosotros otra vez. Por favor. Me pareció tan fuerte lo que me dijiste, que cuando uno, la única forma de que uno no vuelva a repetir el mismo error es un profundo arrepentimiento, porque a veces, viste que muchas veces una persona no consigue salir de un círculo vicioso, comete un error y dice, esto no lo hago más, porque a veces hasta se dio cuenta que se perjudicó a alguien, pero parece que por fuerza de las circunstancias o falta de fuerzas internas, lo vuelve a repetir. Es como dice que el ser humano. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez, juntitos. Hoy vamos a hablar de un tema desde la óptica budista, otra vez. Los budistas lo llaman de Sangye, que quiere decir nada más que arrepentimiento, pero un profundo arrepentimiento. Se dice, ellos dicen, los budistas, que a través de un profundo arrepentimiento no volvés más a repetir lo mismo. Ya volvemos. Ahora la madre para los chicos tienen el termoquis. El termoquis es... No es el único animal que tropeza en la misma piedra varias veces. Y entonces el arrepentimiento profundo, me decías, que hace con que no lo vuelvas más. En realidad, para que exista sangre, seguramente la persona transitó por ese sufrimiento varias veces y de diferentes formas, pero siempre el mismo, ¿sí? Entonces, dentro de los conceptos budistas está este concepto de profundo arrepentimiento, que en realidad es cuando uno se da cuenta, se despierta a esa realidad de que está sufriendo y de que no cambian las circunstancias. Por ejemplo, me puedo dar un ejemplo, había alguna vez una persona, un señor, un muchacho, que tenía graves problemas familiares, ¿sí? Y tantos problemas familiares tenía y no los podía cambiar nunca, aún practicando, ¿sí? Entonces un día sintió la necesidad de transformar eso porque era como que estaba en su hogar y no era feliz. Entonces un día se decidió a transformar eso. Y bueno, a raíz de invocar, de hacer Daimoku y de desafiarse en su práctica, de repente comprendió por qué sufría tanta desarmonía en su hogar. Porque había peleas, se llevaba con el padre, muy mal, pero muy, muy mal, que siempre terminaba, ¿para qué quiero vivir? Que pasa casi siempre eso, ¿no? Entonces, este gran sufrimiento lo llevó a preguntarse por qué siempre me pasa lo mismo. Y entonces, a través de la invocación, se dio cuenta de que había una... Ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos, tomar el termoquis es sentir un alivio inmediato. Entonces, ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho, no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El termoquis es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina.